Moi boas tardes a todas e a todos. Moitas gracias pola súa asistencia a esta conferencia, dentro deste ciclo de conferencias denominado, como ben saben, Desenterrar o pasado, un percorrido pola arqueoloxía de Lugo, que, estamos levando a cabo dende o mes de xaneiro e que hoxe tratará sobre a muralla de Lugo e a arqueoloxía. Encádrase dentro dos actos organizados dentro deste ano 2018, dentro dos actos organizados polo Concello para conmemorar o Ano Europeo do Patrimonio Cultural. Os obxectivos que se perseguen con esta declaración son, por exemplo, de fomentar o intercambio e a valoración do patrimonio cultural como un recurso compartido, sensibilizar acerca da historia e os valores comuns e reforzar o sentimento de pertenza a un espazo común. As actividades que se promoverán buscan incidir no patrimonio cultural como elemento fundamental de diversidade cultural e de diálogo intercultural, potenciar a contribución do patrimonio cultural á economía, e todo isto irá dirixido prioritariamente á xuventude, público en xeral e profesionais do patrimonio cultural. Por todo, e para sumarse á celebración do Ano Europeo do Patrimonio Cultural, o Concello de Lugo vai desenvolver durante o ano 2018 un programa de actividades, estamos desenvolvendo que contribúen a poñer en valor o rico patrimonio arqueolóxico da cidade, así como a súa importancia dende o punto de vista histórico. Dentro destas actividades, inclúese o programa Desenterrar o pasado, 30 anos de arqueoloxía en Lugo, no que fai un repaso dos últimos 30 anos de escavacións arqueolóxicas da cidade, presentando as máis significativas e poñendo de relevo a importancia do patrimonio arqueolóxico descuberto, a súa relevancia na elaboración e o coñecemento do pasado da cidade e a súa influencia na conformación da cidade dende o punto de vista urbano e social. Estas actuacións complementaránse coa celebración neste centro cultural dunhas xornadas xa moi próximas, xornadas internacionais de cerámica antigua no noroeste peninsular, para os días 25, dende o día 25 ao día 28 de abril, que contribuirán a afondar no estudo tanto das diferentes tipoloxías atopadas como na importancia das relacións comerciales existentes entre as distintas cidades do entorno en época antigua. Estas xornadas contarán coa colaboración da Universidade de Santiago de Compostela e da Universidade de Vigo e coa colaboración da Sociedade de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania. Non é casual que a temática destas xornadas sexa a cerámica antiga, posto que Lucus Augusti, como ben saben, foi un gran centro produtor de cerámica entre os séculos I ao V para todo o noroeste da península. Os seus máis de 40 fornos cerámicos documentados durante as diferentes excavacións arqueolóxicas realizadas na cidade durante os últimos 30 anos, fixeron que esa produción oleira, especialmente a cerámica de englobe vermello, chegase a ser recoñecida non só en todo o noroeste peninsular, senón que chegou a áreas do actual País Vasco, a cunca alta e media do Ebro, a meseta norte e a zona bracarense, e incluso chegar sobrepasar o río Douro. O patrimonio cultural non só é un legado do pasado, é tamén un recurso para o noso futuro, estando dotado dun incuestionable valor educativo e social e dun considerable potencial económico. Neste senso, o Concello de Lugo levamos impulsando dende hai anos iniciativas de dinamización do sector cultural, poñendo en marcha medidas e accións que teñen como finalidade a posta en valor dos recursos de carácter cultural e patrimonial. Son iniciativas de gran importancia para o desenvolvemento local e combinar factores económicos, culturais e sociais, sendo un factor para a localización de novas inversións o reforzar a imaxe e o prestixio e favorecendo a cohesión e integración social. O Concello centrouse na intervención cultural tanto como un axente directo, promovendo a creación de emprego e dinamizando o sector, como nun axente indirecto, facilitando a creación dun entorno adecuado para o desenvolvemento do sector cultural, mediante a posta en valor de recursos culturais locais, a creación de instrumentos de soporte e medidas de estímulo á iniciativa privada.
Así, pois, o Concello de Lugo leva anos impulsando dende hai anos importantes iniciativas nestas dúas vertentes, tratando por unha banda de promover a creación de emprego, como xa dixen antes. Exemplo desto son pois dous obradoiros de emprego promovidos nos últimos años e que a finalidade principal pois era a digitalización e a posta en valor do rico patrimonio histórico e arqueolóxico do Concello, pois para promover dunha forma generalizada o acceso a toda a ciudadanía, así tamén como a formación de persoal convintemente formado nas novas técnicas de tecnoloxía digital aplicadas ao patrimonio cultural ou a realización de programas culturais como o proxecto Muralla Digital, promovido polo Concello de Lugo a través dos fondos europeos e que tiña como obxectivo a posta en marcha do patrimonio arqueolóxico e arquitectónico da cidade pois a través da utilización das novas tecnoloxías. E, bueno, non quero pois continuar falando, senón para xa deixar paso pois para que presenten ao ponente. Moitísimas gracias por estar aquí e moitísimas gracias en nome do Concello de Lugo. Bueno, boas tardes. Reitero a benvida a todos a esta nova xornada sobre o programa de Desenterrar o Pasado. Bueno, eu voulles presentar un pouco a conferencia e o conferenciante, o noso invitado hoxe. Hoxe o tema é a muralla. Non podía faltar nun programa sobre arqueoloxía unha charla sobre a muralla, tendo en conta que a muralla, a pesar de ser coñecida, desde o punto de vista arqueolóxico é a gran descoñecida, ou foi hasta a data, posto que durante moitos anos, como penso que se nos vai dicir ao longo da charla de xa tarde, foi considerada simplemente un monumento ou un elemento máis artístico e histórico que arqueolóxico. Por lo tanto, a arqueoloxía da muralla prácticamente foi paralela ao desenrolo da arqueoloxía na cidade, xa que máis alá dos descubrimentos que se produxeron alá por a década dos 60, onde apareceron as primeiras escaleiras, empezou a conocerse algo da parte máis importante da muralla, as actividades máis significativas producíronse nos últimos anos, sobre todo gracias ao programa de rehabilitación e conservación da muralla, que levaron consigo unha intensa e fructífera actividade arqueolóxica. Bueno, temos hoxe con nós como conferenciante a Enrique Alcorta Irastorza, natural de Bilbao, licenciado en Filosofía e Letras pola Universidade de Deusto e doutorado no ano 97 pola Universidade de Santiago de Compostela coa súa tesis dedicada á cerámica común romana de cociña e mesa de Lucus Augusti, do cual, sin duda, é un dos grandes especialistas. A súa primeira excavación, tal como consta no seu currículum, foi no complexo arqueolóxico da cidade greco-romana de Ampurias, en Girona, participando, ademais, nas excavacións do poblado de La Hoya, en La Guardia, provincia de Álava, en Fórua, Guernica, en Vizcaya, ou no campamento militar romano de Aquiscuarquernis, en Bande, en Ourense. Neste último caso, baixo a dirección do profesor Antonio Rodríguez Colmenero. Justamente formando parte do equipo do profesor Antonio Rodríguez Colmenero, Enrique Alcorta, como moitos de nós, chegou a Lugo no ano 86 para afrontar as excavacións das plazas dos grandes aparcamentos subterráneos que se iniciaron nese ano. E a partir daquela, como é obvio, permaneceu en Lugo e desarrollou prácticamente toda a súa actividade profesional en Lugo. Desde o ano 2004 ocupa a plaza de arqueólogo na Deputación e Museo Provincial de Lugo. É autor de decenas de textos científicos, entre libros, capítulos de libros, artigos de revistas científicas ou de divulgación cultural ou en congresos e simposios tanto nacionais como internacionais. Entre eles me destaca, como xa mencionei antes, o seu libro que foi publicado dentro dunha serie que iniciou a Fundación Barrio de la Maza sobre Lucus Augusti, co título de Cerámica común romana de cocina e mesa de Lucus Augusti. E a partir desta publicación, este é un libro de referencia hoxe dentro do mundo da cerámica romana, sin dúbida alguna. A súa liña de investigación oriéntanse ao campo da arqueoloxía romana e a arqueoloxía urbana, dirixindo e colaborando en numerosas excavacións arqueolóxicas, entre as que, por seu volume e importancia, cabe mencionar, obviamente, a da cidade romana de Lugo. Entre elas, durante algúns anos, bastantes anos, foi o encargado de supervisar algunha das obras de rehabilitación na muralla, de aí a súa presencia hoxe con nós. Aproveitando a ocasión, tamén hai que dicir que Enrique vai ser un dos ponentes
que vamos ter a sorte de contar para a próxima semana ca celebración das xornadas internacionais ás que se fixo referencia ahora sobre cerámica antigua no noroeste peninsular, e que ademais tamén é membro do Consello de Redacción da revista Larouco, editada polo Grupo Arqueolóxico Larouco, do qual tamén forma parte, e destacar a súa participación no equipo redactor da memoria para a declaración da muralla romana de Lugo como Patrimonio da Humanidade no ano 2000. Ben, sin máis, deixolles con Enrique Alcorta. Esperemos que sea da súa satisfacción. Gracias. Bueno, primero, dar las gracias, evidentemente, por haber pensado en mí para hablar de la muralla. Cuando me ofrecieron esto, lo primero que pensé fue, por Dios, otra vez hablar de la muralla. ¿No hemos hablado bastante de ella? Pues no, porque cada vez salen más cosas. Y cada vez es más importante tener en cuenta, para mí, por lo menos, dos cositas. Es más o menos el resumen de lo que se va a hablar. La muralla monumento, sí, pero ahora. La muralla para mí, fundamentalmente, pensemos que hace 1700 años, es una obra constructiva. Vamos a ver qué elementos forman parte de esa obra constructiva y cómo se resolvieron algunos problemas. Y segundo, que me parece también importante recalcar, la muralla patrimonio de la humanidad. Alguna vez ya lo he dicho, mire, la humanidad es una entelequia, es el patrimonio de Lugo. Tenemos que cuidarla, gestionarla nosotros. Y eso significa que sí, es un galardón, es un mérito, pero es también un trabajo. Y digo un trabajo, pongamos por caso, hoy venía la prensa, ¿qué hacemos con los perros? Mucho monumento, pero tenemos que a veces que bajar un poquitín porque hay que plantear determinadas cosas. La presentación, más o menos, va por orden cronológico. Es decir, vamos a empezar desde lo que se hizo en el primer momento. Luego hay una segunda etapa donde vamos a meternos cómo se hizo, cómo se consiguió o qué es lo que se planteó cuando se convirtió la muralla en Patrimonio de la Humanidad. A partir del año 2000 se siguió trabajando, ha habido más novedades y luego plantearemos algunas conclusiones. Sobre la muralla, el primer trabajo, hay que reconocerlo, que hay sobre la muralla, específicamente es un trabajo de Felipe Arias, en la tesis de licenciatura. Esta es una copia de manuscrito, perdón, de lo mecanografiado que está en la biblioteca del museo. He cogido la última parte. Hasta ahora casi todos los que habían tratado de la muralla hablaban de lo grande que era, de que era un recuerdo bonito de lo romano, de que tenía 85 cubos, de que podían pasar 2 carros. Y es la primera vez que se plantean cuestiones tales, mucho más arqueológicas, como los rellenos, la disposición de los muros, los paralelos que hay con otras murallas, y el fenómeno, no hay que olvidarlo, de que no es la muralla de Lugo, es el amurallamiento del noroeste peninsular y en general de la península ibérica. Bien. La muralla ha sufrido lo suyo. Esta foto la he puesto, debe ser del año 20 y algo, es la primera fotografía aérea que se conserva, para que se vea cómo era el Lugo antiguo y más o menos cómo podía ser el Lugo que serían los romanos. La puerta de la estación la puerta de Ario se está construyendo. Vamos a empezar por algo fundamental. En el año 86 llegan aquí unos locos que se ponen a excavar, creo que fueron 5 excavaciones, en la Plaza de la Constitución, Armañá 10, Armañá 4, la Plaza del Ferrol y Santo Domingo. En ese momento se plantea, a partir de la Ley del Patrimonio Español de 1985, si era conveniente o no conveniente hacer excavaciones arqueológicas dentro de la ciudad, teniendo en cuenta que la muralla era Vic.
Ese año, con esas 5 excavaciones, por lo menos para mí, hubo la suerte de que se descubrieron muchas cosas, incluidos los mosaicos, y mediante la aplicación de la ley se empieza a excavar en Lugo. Yo cuando llego aquí, por una semana, o un mes, porque en principio soy la hacienda de excavación, me encontré con un panorama muy divertido. Nos encontramos. Había 2 grupos tremendos. Uno eran los murallistas y otros eran los antimurallistas. Los murallistas eran los que conservaban, simplemente. Y luego había una gran facción, yo creo que sí, en aquel momento había una gran facción de la población que era antimurallista. Ahí he puesto unas cosas un poco raras, pero ahora le voy a explicar. Uno de los eran los antimurallistas totales. Nos cargamos la muralla y ya está, directamente. Luego eran comentarios que oías en el año 86 de qué hacer con la muralla. Luego estaban los verdes. Vale, tiramos la muralla pero hacemos unos jardincillos en todo lo que es el perímetro del cinturón de la muralla. Luego hubo otra gente que decían que eran los constructivos, que era, tiramos la muralla y construimos unos apartamentos muy bonitos. Entonces sustituyo un cinturón de muralla por un cinturón de apartamentos. Luego estaban los conservacionistas. Bien, tiramos la muralla, pero la llevamos, perdón, no la tiramos, la desmontamos y la llevamos al CEAO. Piedra a piedra. Y luego estaban los prácticos. ¿Qué era? ¿Por qué no hacíamos la muralla y hacemos el museo dentro? Conservamos las paredes, conservamos los forros exteriores y hacemos un bonito museo por dentro de la muralla. Claro, esto dependía de una cosa. Entonces las murallas se creía que eran rellenos de tierra, con lo cual se podían hacer. Vale, gracias a Dios la aplicación de la ley y de algunas otras cosas permitieron que la muralla no se tirase, etcétera, etcétera. A mí que me gusta bien mucho definir las cosas. ¿Qué es una muralla? Diccionario de la Real Academia Española. Muro u obra defensiva que rodea una plaza fuerte o protege un territorio. Me gusta recalcar y resaltar lo de obra defensiva. Por una parte es construcción y por otra parte esa construcción está sujeta al hecho de que la obra es defensiva. No se trata de un hospital, no se trata de una casa. Por lo tanto, ambas cosas están unidas. Antes de que se me olvide, porque con mucha facilidad voy a empezar a decir números de cubo. La muralla, los cubos de la muralla están numerados. Van del 1 al 85 y el cubo número 1 es la puerta de la Rúa Nova, mano derecha. A partir de ahí se empieza a contar 1, 2, 3, 4, tal, hasta llegar a la 12, que era la Almena del Rey, que ya no existe, que hoy es la puerta del Obispo Odario. Y va sucesivamente dando la vuelta a la ciudad hasta llegar al 85. Lo digo porque a veces en las diapositivas diré, esto es el cubo 14. Es por costumbre, yo no me acuerdo. Del cubo 14 ahora sabemos más o menos que está por la puerta de Odario. Primer elemento de la muralla. Típica confusión de decir que la muralla ya estaba con Augusto. No, la muralla primero fue una ciudad abierta, que luego esa muralla. Y la ciudad ya adopta, o debió adoptar, unas disposiciones muy vitruvianas, como eran las caídas, las orientaciones y demás. Mucho después, esas facilidades se aprovechan para hacer la muralla. La muralla, la ciudad alto imperial, es más grande, llega hasta Recatelo, y más allá, la avenida Rodrigo Murelo, y para mí, lo que hace la muralla después es ajustarse a la topografía. Primero, Lugo está en una Mesopotamia, el Miño, el Rato del Fervedoira, más un arroyo que da el plano de Coello, que es el arroyo Cañós. Y aquí siempre digo que Lugo está al borde de la abisma. El flanco este, esto es el norte, está en la Coruña, flanco este y oeste están justo en las pendientes.
y se aprovechan muy bien las pendientes. Y la parte norte y la sur van hacia Planicies, que es la avenida de La Coruña, y la estación de autobuses, más o menos donde estamos. Para asegurar más o menos la defensa, lo que hacen es, en vez de ser recto, es puntiagudo. Se aprovecha muy bien el terreno. Y ahora viene el diseño, ¿vale? Tenemos que plantear el diseño de la muralla. Esto es una hipótesis. Es un dibujo un poco raro, pero es un explico. El diámetro del cubo es igual a la distancia entre cubo y cubo. Todo funciona mediante círculos. Y el ancho de la muralla abajo, porque aquí también nos equivocamos en una cosa. La muralla tiene entre 4 no sé cuántos metros y 12. Eso es ahora. Pero las obras normalmente, los planteamientos empiezan por las cimentaciones. Entonces, midiendo un poco las cimentaciones, a mí, que es una propuesta, me da este ritmo, que es círculo, diámetro del círculo, me da el diámetro del cubo, el ancho es un círculo y la distancia es un círculo. Lo cual es un elemento muy básico de diseño. Luego pongo, porque ahí también un poco soy maníaco, la muralla mide 13,50. Miren, los romanos no medían por metros. Tenemos que acostumbrarnos a empezar a medir la muralla por las medidas que tenían los romanos, porque ellos emplearon un módulo, que no es el metro. Será el codo, el brazo, el pie, lo que ustedes quieran, pero no es el metro. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay que empezar ya a estudiar la muralla como elemento arquitectónico. Cimentaciones. Este es el cubo 48, Mosquera, la Torre de la Mosquera, y este es el cubo 59, frente a Sindicatos. A lo que parece, la muralla no tiene grandes cimentaciones. Cuando digo grandes, digo muy profundas. Lo que tiene es un pequeño resalte, como de unos 20 centímetros, sobresalen a cada lado el muro, se retranquea 20 centímetros y luego sube ya el muro. Cuando preguntas a los especialistas, arquitectos, te dicen y te explican la razón. Es que la muralla tiene tanto peso que no necesita excesiva cimentación. Se asienta. Más otro, siempre buscan la roca. Con lo cual hay un trabajo de topografía previo que se ve muy bien, por ejemplo, en el vicerrectorado. En la zona de esa, si alguien se acuerda del plano anterior, hay dos vaguadas. Una de ellas lo ocupa la catedral. Se nota que la catedral está hundida. Y la otra es la tinería. Ahora está relleno, pero en su momento, según este plano, era una vaguada. Cuando hicimos la excavación del cubo 20, Porta Miñá, el siguiente a Porta Miñá, por la parte de adentro tajaron la roca y el suelo está a 6 metros y por fuera está a 10. Sin embargo, en el vicerrectorado lo que hicieron fue levantar la cimentación para no forzar mucho la cota. ¿Por qué? Porque está en una aguada. El cubo 20 está en lo alto y en el vicerrectorado está en bajo. ¿Qué hacen? Intentan igualar la cota de cimentación porque si no, la muralla daría muchas vueltas. ¿La muralla es un relleno de tierra? No. Probablemente esas noticias antiguas se debían a que había caídas de los rellenos de las escaleras. Entonces, a la vista de lo que había, dijeron, es muralla de tierra. En realidad es de piedra. Cada tanto hay un muro o hay una junta constructiva para facilitar la labor de construcción. Es decir, o se levantan 10 metros para alto, pero ¿cómo contengo toda esa masa de piedra? Entonces aparecen, este es el cubo 81 es Porta Nueva Nova,
Este es el 56, que es detrás de Sanal. Vila Gandoy, ¿cómo se llama? Detrás de la calle del Progreso. Y otra cosa que se planteó en algunos momentos del cubo 59 era que había de repente unas pequeñas juntas o fisuras que diferenciaban dos modos de construir diferentes. Aquí no lo sabemos. O se les acabó el material, o realmente esto se hacía por cuadrillas y luego iban juntando la obra. No sé si me he explicado. Con lo cual nos metemos en otro problema, que es la organización del trabajo. ¿Cuánto costaría aparejar la muralla? Había que hacer acopio de materiales, había que hacer vaciados, había que tener el mortero a mano, había que tener gente que manejase la piedra, gente que la pusiera, gente que hiciera tal. Es algo más que rellenar un muro. Estas son las juntas constructivas. Esta es del cubo 27, que es Puerta Santiago. Esto es la Puerta de Santiago. Y vuelve a aparecer una junta constructiva. Y entre junta constructiva y entre dos bloques, en algunas ocasiones, nos han aparecido llaves. Esto, piedras sobresalientes, destinadas probablemente a unir, sujetar, empatar dos bloques. Con lo cual también hay aquí otra cuestión. A veces han dicho, la muralla está muy mal porque aparecen rajas. No, son fisuras constructivas. ¿Dónde se ven muy bien? Pues en la calle Vía Romana. Entrando por la Puerta de Ovaria hay un callejoncito a mano derecha. Y ahí se ven muy bien una serie de líneas. Incluso en el vicerrectorado, en el museo, si van a verlo, verán dos líneas. No son fisuras, son juntas. ¿Cómo se hizo? Yo lanzo una propuesta. Hablando con los arquitectos, me decían, levantar en los 10 metros, o los 10, o los 6, o los que sean, es muy complejo. Probablemente trabajarían por escalones, es decir, levanto 2 metros... perdón. Y cuando tengo esos 2 metros, pego al lado, mediante una junta, otros 2 metros. ¿Cuál es el siguiente paso lógico? Levantar por el otro lado, y así voy haciéndolo de manera escalonada, de tal manera que según voy creciendo, voy sujetando. Es una hipótesis de trabajo. Bien. Estas dos fotos, una es el cubo 11, Puerta del Obispo Doario, mano izquierda, y el otro es el cubo 13, Puerta del Obispo Doario, a mano derecha. Este es el cubo 11, que nos pareció uno de los más antiguos, y tiene una apariencia más antigua. En realidad es obra de un arquitecto municipal del siglo XIX. Completamente vacío. Sacamos toneladas y toneladas de piedra. Pero eso nos permitió ver la estructura interna. Primero, esto es el paseo. Y esto es el cubo. Da la impresión que lo que hacen es el anillo completo y contra el anillo pegan el cubo. ¿Por qué? Porque esto es pared. Mal hecha, pero es pared. Pared quiere decir vista, casi vista. Y luego, cuando hacen el fondo, ahí sí que son muy vitruvianos, lo que hacen es, vuelvo a insistir, hay que sujetar una masa enorme de piedra, meter muros radiales. No sé si se ve muy bien. Y entre muro y muro radial, relleno. Y esta es la parte de arriba del cubo 13, donde no sé si se ve bien el quesito. Van trasladando toda la construcción hacia arriba. ¿Y cómo hacen los rellenos? Aquí hay de todo. Cubo 27, Cubo 27 y creo que es el 39.
Hay varias posibilidades. Uno, línea de horizontalización, relleno malo, línea de horizontalización, horizontalización, relleno, horizontalización, relleno, horizontalización, relleno. Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando van haciendo la muralla están destruyendo casas. ¿Qué hacemos con el material de derribo? Se incorpora a la muralla. Y, por ejemplo, en este caso, había montones de ladrillos, es el cubo 27, metidos dentro. Incluso había fragmentos de pintura que pertenecían, este es el 27, que es el vicerrectorado, pertenecían a la casa del vicerrectorado. Es economía del trabajo. Esta disposición, además, según los técnicos, permite otra cosa. Esto es hueco y solo tiene mortero las hiladas de horizontalización, que es que filtre el agua y esté aireada la muralla. En otros casos, también son sistemas, ponen espinas de pez. Piedras puestas así también para... aquí. ¿Cuál es el resultado? Esta foto es del 31 de diciembre de 1959. Por lo visto, esa noche hubo una tremenda tormenta en Lugo. Este es la Puerta Oduario, el cubo 14. Y al día siguiente el Progreso publica esta foto. Hemos dicho que es pared y relleno. ¿Cómo se ha caído la pared? ¿Y cómo se ve el relleno que está aparte? Que está detrás. Esto después interviene Ponsorolla, lo rehace, etcétera, etcétera. Y es un cubo que tiene una especie de banco por debajo, que es el que sirve para sujetar. Esta es la muralla. Vale, cuando llegan a 4,5 metros, empiezan los replanteos. En la muralla de Lugo es fácil saber qué es parte original y qué es parte falsa. La parte original, la parte de arriba es tanta luz y luego baja recto. Si esta pared hasta arriba es recta, es que es un añadido moderno. Vale, entonces las escaleras, cuando llegan a esta altura, a la altura que tienen que flexionar la pared, se replantean las escaleras. Hay que dibujarlas en planta para después levantarlas. Las escaleras hasta ahora creo que van 40. Casi todas son del mismo patrón, al menos en planta. Entrada y rampas laterales, con escaleras de hasta 42 centímetros de altura, que yo digo que son defensivas porque no estamos acostumbrados a una escalera de esta altura. Y si alguien, me pasó una vez, las bajas corriendo, te caes. Es que te caes, porque no sabes calcular. Bien. Y se diferencian también a veces en el número de escaleras. A veces este ramal tiene 5 y este tiene 6 escaleras. Es muy fácil. Si la muralla está en pendiente, necesito un escalón más por este lado que por este. Además, no tiene otras variaciones que luego veremos. Se conservan estupendísimamente. Este es el cubo 51. El cubo 51 se ve, van por la calle San Pedro, no, la que va por detrás de la calle San Pedro. Pegada a la muralla. Que haya abierto un cubo, que haya abierto una escalera. Es esta. Pero con losetas tal. Esta es la 56. Esto es ya excavado. Esto fue uno de las armas arrojadizas que tuvimos cuando vinieron los de la UNESCO. No había en todo el imperio que se supiera este tipo de escaleras. Y menos una por cubo. Estas son las entradas. Esto es detrás de la calle Noreas. Me parece que esto es Anal, o Vilagandoy, y detrás está el Progreso. Este es el aspecto que tendrían en época, y este es al que me he referido antes, este es el cubo 51. Problemas, cómo salvo la distancia desde aquí abajo hasta aquí arriba, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de
defensa es civil, militar. ¿Por qué hay 85 escaleras que supone que hay una entrada por cada 17 metros? Más o menos. Esto es la estructura de la muralla, básicamente. Dos muros exteriores, cosidos mediante muros transversales, que forman el paseo, al cual se le añade el cubo con muros tirantes radiales. No es macizo, tiene rellenos, pero rellenos organizados. Este es el cubo 58, vale. La disposición de las piedras, si se han fijado antes, no es un relleno tirado, sino que se molestan en poner las placas en horizontal. Y sobre esa, suponemos, esto es el cubo 13, portadoario, en la parte más alta, ya en el suelo propiamente dicho, lo que encontramos, no sabemos si es romano o no, es cal mezclada con arcilla, para hacer un suelo, un pavés, no sé cómo se llama, un suelo pero ya suelo. Probablemente igual, acaso, este era el aspecto que tenía la muralla, un suelo blanco. Nos quedan las torres. ¿Qué había por encima? Algo había. Porque en el cubo 59 salió un fragmento de muro, metido en el relleno de la escalera. Aquí tienen el primer escalón. Estaba caído. ¿Qué es lo que había? Yo siempre digo que había torres, sí, pero estas no. Porque, bueno, es decir, cuando hablas con un arquitecto y aparejador dicen, esto es una barbaridad. ¿En qué sentido? Dos cosas. Son 5 puertas, 5 ventanales. Entonces te calculan, si el diámetro, como era 2 pi r al cuadrado, tal, bueno, todas esas cosas. Si el diámetro es 13,50, el semiperímetro es 18 metros, 18 dividido entre 5 me sale a unos 3 metros cada uno. Y te dice, mira, defensivamente eso es una barbaridad. Y en altura serían otros 4 metros. Y concretamente en este te dicen otra cosa. La distancia entre la clave y el arranque del otro solo da para poner una viga. Uy, es esto. Dice, esto no son ventanas, son balcones. Yo ahí dejo. El foso. Antes he dicho que la muralla está al borde del abismo, sí, pero hay que contar el foso exterior. Lo que está realmente al borde del abismo es el foso. Es un foso de 25 metros de anchura más o menos por 4,5 de profundidad. Aquí, contra toda norma de prudencia laboral, me tienen a mí haciendo de escala. Esto es... Enfrente está la puerta falsa. No son fosos, hasta los fosos, perdón, están organizados. En esta misma excavación, tal y como estaba la tierra, el foso tenía no sé si se verá muy bien, tenía como 3 pequeños escalones, 3 pequeños rebajes. Y este es el foso, esto es la puerta Toledana, San Pedro. Aquí se descubrieron 2 fosos separados por un tramo que no se había tocado. Venía un foso, ahí acababa, y luego había otro fragmento que encontramos, muy pequeño, mucho más profundo. En este mismo lado, en el ron de la muralla 55, creo que se descubrieron cabeceras, se descubrieron cabeceras redondeadas. Hasta el foso está organizado. Una de las posibilidades de este cambio, entre esta y esta, es que ahí el foso tiene que girar. Ya me gustaría a mí, inciso, que hubiera un congreso de la muralla con arquitectos, aparejadores y militares, para que me explicasen algunas cosas de construcción.
Siguiente cuestión. ¿La muralla estaba pintada de blanco? Sí, estaba pintada de blanco. Mejor dicho, recebada. Mejor dicho, enfoscada. Esto es el vicerrectorado. Cuando se hacía la excavación, dos observaciones. Junta constructiva y junta constructiva. ¿Se ven? No son fisuras. Y luego aquí se conservaban fragmentos muy grandes de enfoscados. Este es el cubo 58, creo, y más enfoscados. Es una manera de aislar, es una manera de homogeneizar estéticamente, visualmente la muralla, con lo cual dejaría solo a la vista, entre comillas, supuestamente, los sillares de granito de las puertas. El resto era blanco. Por cierto, así te evitaban también algunos vergeles. Conclusión. Hasta el año 86 sabíamos, desde el año 86 sabíamos algunas cosas. No había muralla, o mejor dicho, la muralla formaba parte de un sistema defensivo que en latín se dice moania. Parte de adentro, intervalum. Es decir, la calle que está interior pegada a la muralla para que puedan transitar las tropas, moverse carros o cualquier otra cosa. Pongo 15 metros porque no se da en todos los sitios. 15 metros y hasta 20 dieron detrás del Progreso, del edificio de la sede del Progreso. En otros sitios no. La construcción directamente se pegan contra la muralla. Luego vendría la muralla, que son 12 metros, calculando la anchura por abajo entre cubo y pared. 5 metros de glacis, es decir, el terreno necesario para aguantar. El foso, 25 por 4 metros. Y luego, la parte exterior. Conclusión, lo que es la defensa no son la muralla, son 50 metros, un cinturón de 50 metros que hay que despejar. Bien, en 1999, 2000, se plantea, después de algunas cosas, la posibilidad de inscribir a la muralla de Lugo en la lista de bienes patrimonio de la humanidad. Los bienes patrimonio de la humanidad son de 4 tipos: cultural, natural, paisaje cultural e inmaterial. La muralla de Lugo es bien cultural del grupo 4, ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico, tecnológico, paisaje, que ilustra una etapa significativa de la historia humana. Se nos insistió mucho en que igual era la última oportunidad que tenían, casi la última, o no, de hacer de la muralla fuera patrimonio de la humanidad. Esta es la lista de los patrimonios nacionales, de los patrimonios de la humanidad de España, desde el año 94, que fue el primero, hasta el año 2000. Color es BC, bien cultural, y color ocre. Alhambra, Catedral de Burgos, Centro Histórico de Córdoba, Monasterio Sitio del Escorial, tal. Y al final, aquí, aparece la muralla romana de Lugo. Ahora voy a poner otro cuadro, que es lo que pasó con los patrimonios de la humanidad a partir del año 2001. El color ocre casi desaparece. Lo que hay es de color amarillo y BI, bienes inmateriales. El misterio de Elche, el paisaje cultural de Aranjuez, la Patún de Berga, el Silbo Gomero, el Tribunal de Regantes de la Valencia y Murcia, el Canto de la Sibida, el flamenco, la dieta mediterránea, la cetrería es patrimonio de la humanidad, el Festival de Patios de Córdoba. Por aquellas fechas, en 1990 había un problemita, sobre todo con Estados Unidos, Australia y África. Se lo explico. Estados Unidos, que entonces no era de la UNESCO, porque Estados Unidos tiene unas relaciones muy raras con la UNESCO, entra y sale.
Salió en el año 2003, volvió a entrar, ahora se ha vuelto a salir, pero paga mucho. ¿Qué pasaba con Estados Unidos, Australia, los países africanos? Que en ese momento dijeron, mire, no andamos sobrados precisamente de catedrales góticas, ni de palacios renacentistas. Nosotros no tenemos esas cosas. En el caso de Estados Unidos, si no recuerdo mal, a ver, Patrimonio de la Humanidad era el Parque Nacional de Yosemite, el del oso yogi, sí. Vale. El Parque Nacional de Mesa Verde. El Parque Nacional de los volcanes de Hawái. Y como patrimonio de bienes culturales tenía la Estatua de la Libertad, inevitable. A ver si me acuerdo. Ah, sí. Los poblados navajos, las misiones franciscanas en California y las defensas del puerto de San Juan de Puerto Rico. Con lo cual estamos un poco cabreados con España porque dos eran españolas. Las misiones franciscanas de San Juan de Puerto Rico. Australia tenía, desde luego, la ópera de Sydney, sí. Pero es que no tenía ningún otro edificio, nada. Entonces se quejaron de que ellos no tenían edificios, pero a cambio tenían otro tipo de cultura. Y que la cultura no es solo edificio. Que había que dar más importancia a los bienes inmateriales. Entonces, a partir de ese año, ahí se ve, cambia mucho el asunto. Primero, se van a los bienes inmateriales y segundo, pongamos, por ejemplo, la cetrería, halconería, me parece que eran 10 o 12 países. España, Francia, las alcoholeras reales portuguesas, Bélgica, Marruecos, Arabia Saudí, Yemen y Omán. No me acuerdo exactamente. Se internacionaliza. Ya no van tanto al detalle. Bueno, ahora vamos con las anécdotas. La UNESCO manda a un delegado, Jean-Pierre Gadam, que es uno de los que más ha trabajado en el mundo de la arquitectura romana. Yo no sé si Felipe estaba. Es un francés que nos dijo que le habláramos en italiano, con lo cual acabamos contestándole en gallego, castellano e inglés. Entonces teníamos que convencernos en esos idiomas de que la muralla de Lugo era lo mejor de lo mejor. No tenía problemas. El expediente que se hizo, creo que pesaba como 84 kilos de papel, porque no solo era un expediente histórico, te pedían todo. Estudio de tráfico, había que conservarlo. Estudio de terremotos, que es este de aquí. Estudio de emisiones de SO2 y NO2. Estudio de polución, estudio de uso, estudio de pasos, estudio de flora y fauna. Copia íntegra del PEPI y copia íntegra de todo. Conclusión, si no recuerdo mal, eran 6 cajas de 84 kilos que hubo que enviar a París. ¿Para qué todo esto? Porque ellos, los de la UNESCO, no se defiende solo el monumento, el edificio. Se defiende también el entorno histórico. Y se dio un ejemplo. Coja la Catedral de Santiago. Quiten el Hostal de los Reyes Católicos y pongan un supermercado. Quiten, que está enfrente, el Pazo Rasoy. Y pongan, el edificio multiusos. Quiten, que está aquí, San Serome. Y pongan una gasolinera. ¿La Catedral de Santiago sigue siendo Patrimonio de la Humanidad? Sí. Pero, todo esto sirve para una cosa, para que las autoridades y el pueblo de Lugo se comprometieran. Y una de las cosas que hace la UNESCO es enviar un delegado de incógnito cada 6 años. Cuando se suscribe el convenio, hay un compromiso. En el plazo de 6 años puede venir un representante de la UNESCO de incógnito y viene con la lista. Ustedes se comprometieron en el año 86 a hacer esto y esto.
que no lo cumplen. Y a partir de ahí puede haber muchas polémicas. Yo no sé si se acordarán de la polémica que hubo con el restaurante aparcamiento de la Alhambra y con un magnífico edificio. El edificio es magnífico, que hizo Moneo, Calatrava, delante de las murallas de Ávila. Creo que era Moneo, que hubo una polémica tremenda. Para eso sirve toda esta documentación. ¿Qué nos dijeron? Miren, a favor tienen la conservación, elementos novedosos, las escaleras, no sé qué, y que era un activo social. Porque a diferencia de un monumento muerto, un palacio donde la gente, una catedral, donde la gente va, aquí la gente pasea. No sé si se ha entendido la diferencia. Forma parte de la ciudad. ¿Qué tenía en contra? El entorno. Desde un paseo, y lo que se ve es lo que se ve, por la mano derecha y por la mano izquierda, por delante y por detrás. Y hubo una queja especialmente de que las casas que dan a la muralla, la trasera, se consideran traseras. No sé si me he explicado. ¿Y cuándo fue también? Mira. Y segundo, que es invisible. Así como la muralla de Ávila la ves a 20 kilómetros, la de Lugo no la ves. Esta foto, por ejemplo, no sé si verá, está tomada desde la catedral, la torre de la catedral, se ve una cinta y no se ve el paisaje. ¿Se acuerdan de la primera foto? La de 1921. Aquí ya no se ve. Entonces, Jean-Pierre Adam, muy francés, comparó nuestra muralla con dos que él conocía. Una era Carcassona, que sí tiene el circuito completo, pero está muy reformada. Y el otro era Nimes, que es mucho más monumental que la de Lugo, pero no tiene el circuito completo. Con lo cual, la única que reunía las dos circunstancias, circuito completo y conservación, era Lugo. Bueno, resultado. Pues miren, este monolito al cual nadie se fija. Todo patrimonio de la humanidad tiene que estar identificado. En este caso se puso el monolito de identificación justo aquí, lleva arriba el símbolo del patrimonio de la humanidad y pone en varios idiomas por qué esta muralla ha sido declarada patrimonio de la humanidad. No sé si se leerá bien. Dice exactamente, en reconocimiento a su valor excepcional, el día, y aquí yo no sé por qué, 3 de diciembre. Normalmente celebramos aquí el 30 de noviembre. Aquí pone el 3 de diciembre. Del año 2000, la muralla romana de Lugo ha sido inscrita en la lista del Patrimonio Mundial con el fin de que sea protegida para el beneficio de toda la humanidad. La muralla de Lugo fue construida a finales del siglo III para defender la ciudad romana de Lucus Augusti. Todo el perímetro permanece intacto y constituye el más bello ejemplo de fortificaciones romanas tardías de Europa Occidental. Esa es la definición exacta de la inscripción de la muralla romana de Lugo en la lista de patrimonio. Perímetro intacto. Bello ejemplo es una mala traducción del francés. De las fortificaciones tardías, no romanas, sino de la Europa Occidental. Como resultado de esto, salió también un librito en donde se firma el equipo, que si no lo conocemos, Felipe Arias, Adolfo David Vilela, Juan Carreño, un servidor, Ignacio López de Rego. ¿Qué pasa a partir de esa fecha? Ya teníamos bastante, pero se hacen más excavaciones. La muralla, concretamente en los cubos 21-22, Puerta Miña. Se empieza a ver una estructura de una puerta, cómo es soportada por grandes bloques. La puerta. A los lados, esto es la puerta, tiene grandes bloques. Según los especialistas arquitectos, aquí hay una teoría. Pregunto, ¿las construcciones se empiezan a construir por abajo? Y ellos decían, sí, hay que empezar a construir por un punto de abajo, más abajo, porque es lo que va aguantando la construcción.
¿Cuál es el punto más bajo de la muralla? La Porta Miñá. Con lo cual, la teoría constructiva es que la Porta Miñá estaba muy reforzada. Tenía mucho contrarresto, contraempuje, o como se quiera llamar. Salieron también ya no eran escaleras, esto era mucho más grande, que eran los cuerpos de guardia. Este es el del cubo 22, este es el cubo 21, está conservado. Este no se puede ver, es el que está tapado. Las cosas no eran tan claras porque había elementos que no sabíamos interpretar. Yo no sé si se verá bien que había como una especie de canal. No sabemos la función. Vale, otro de los descubrimientos. Esto es la bóveda. Bueno, pues a un lado y a otro aparece una caja que va de arriba abajo. Una caja de unos 40 centímetros. ¿Para qué se utilizaba esta caja? Para meter los contrapesos para levantar la reja, el rastrillo. Lo cual era una modernidad. Luego veremos otro ejemplo. Se descubre también que por la parte de adentro hay dos torres también, a la derecha y a la izquierda, con un gozne aquí y un pequeño retranqueo de la pared para cuando yo abato la puerta quede metido dentro de la pared. No sé si me he explicado. Tengo esta holgura. No me estorba. Conclusión. La defensa, por lo menos de esta puerta, es las dos torres exteriores, las que vemos todos los días. El cuerpo de guardia de arriba. La puerta de abajo cerrada con un rastrillo por delante y una puerta por detrás. Y defendiendo la puerta de atrás, la interna, dos torres pequeñas. ¿Por qué? Porque los asaltos, probablemente la muralla, las puertas son las partes más frágiles de una muralla. Por lo tanto, tengo que compensarlas con ser las más defendidas y defendibles. Siempre digo el mismo chiste, pero es cierto. Es que un ataque de caballería con lanza contra la muralla no sirve para nada. Tiene que ser mediante infantería. Nos quedan ver las puertas. Breve. 5 antiguas, 5 modernas, más una o dos. Cuando digo más una o dos, en la documentación medieval citan la Porta Castelli, que debía estar en el Campo Castillo, detrás. Y uno de los misterios que hay es el famoso arco detrás del Instituto Juan Mortes. ¿Quedan cosas por investigar? Claro que sí. Esta es la defensa de una puerta. Cubos exteriores, cuerpos de guardia, derecha e izquierda, el rastrillo, la puerta y luego las dos torres interiores. Aquí hubo cierta discusión, yo no estoy de acuerdo. Cuando se hizo la excavación, aquí salió como una especie de murete y se le llamó la garita. Pero no estamos convencidos para nada. ¿Qué quiero decir con esto? Es bastante más compleja que un simple paso por debajo. Luego se hizo la Puerta de Santiago. Esta es la bóveda de la Puerta de Santiago vista desde arriba. O casualidad, salen también a los lados, aquí debajo, dos perforaciones que recorren de arriba abajo. Y se hizo un agujerito. Si van por la Puerta de Santiago verán que hay como una especie de parche. Fue una investigación. Y efectivamente había un hueco. La Puerta de Santiago es la parte de arriba, es la garita a todo esto. Es esta parte. Porque la puerta sigue hacia abajo. Recuerden que el vicerrectorado está en escalón, está en escalón y en pendiente. Lo que vemos de la Puerta de Santiago es la parte superior. Y aparecen nuevas y nuevas escaleras. Ya esta es, tengo que dar las gracias al director, a Celso Rodríguez Cao, que me pasó estas fotos. Ya, lo de la escalera es un aburrimiento. Lo que no es un aburrimiento es esto. Esto es, perdón.
Creo que la tengo después. En la parte de arriba hay canales internos dentro del macizado. Perdón. Luego los veremos. Salió este edificio pegado a la muralla por la parte de adentro, con el famoso hueco. Esto es el Instituto de Tojamontes. Cuando se hizo la excavación, como queramos llamar aquello, Campo de Aforca, como se quiera, aparece un edificio, esto es la muralla, y aparece un edificio adosado en que hay esta entrada por la parte de adentro y luego hay una especie de pasadizo. Vamos a dejarlo así. Uy. De Revaria, esto es montones de cosas salpimentadas. Este es el cubo 13, el cubo 27, el cubo 53, el cubo 58 creo que es, el cubo 58. De repente, en los macizados, en los rellenos de la muralla, a veces se encuentran estos agujeros. En concreto, este no tiene la foto, relleno de bolos de piedra. Aquí un montón de esto es pizarra, pero esto es granito tirado. Y aquí no sé si se verá también que las lajas de pizarra van horizontal y de repente aparecen las lajas metidas en cuña y sin mortero. Se planteó hipótesis de que eran desaguaderos. ¿Por qué? Porque ahora lo vemos. Es que en cuanto lleve la muralla se encharca. Y porque la muralla tenía que respirar. Porque queramos que no, es un elemento vivo. Otra cosa de Revaria. La planta, he dicho antes, era la misma. Los escalones pueden variar y hay una otra cosa que varían. Y parece que no tienen orden, que van aleatoriamente. Las esquinas de los cubos unas veces son redondas y otras son angulosas. ¿Por qué? Se supone que si hay un plan serían todas iguales, pero no. Y después hay dos modelos de acceso. Uno es la rampa, simplemente laja sobre laja, formando una especie de tejadillo, y otra es la escalera. Y a veces aparecen esquinales redondeados con rampa, esquinales redondeados con escaleras, esquinales angulosos con rampa o esquinales con escalera. El criterio en planta es siempre el mismo. Pero lo que no es lo mismo, digamos, ahí es la construcción de los detalles constructivos. Esta es otra escalera que la he puesto porque es muy desconocida, es el cubo 34. El cubo 34 es subiendo de la catedral ya hacia la puerta Oduario, hacia la puerta Aguirre. Oye, izquierdo, por Dios, te me saldrá. Que hay unas rejillas en el suelo. Es un cubo excavado muy antiguo. Vale. ¿Cuál es la novedad de este cubo? Que tiene 14 escalones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tal, hasta 14. Y segundo, que no están hechos en pizarra. Están hechos en granito. A este cubo, como verán, solo se puede acceder por una escalera. Está en una finca particular. A diferencia de otros cubos, este es mucho más pequeño la entrada. Normalmente la entrada de las bocanas, esto suele medir 2,30 metros, 2,60. Este es más pequeño. Por eso lo meto en de Revaria. Otra cuestión. Este es el cubo 13. Hay como una especie de forro y detrás hay una pared perfectamente hecha. Planteamiento. ¿Existen cubos reforrados? Había que ir a la documentación, había que mirar, había que estudiar otras cosas, había que, si es posible, tener otros métodos de análisis. Lo pongo aquí para que se vea que no todo es muro y no todo es a veces tan fácil de comprender. Esto ya son cosas varias. Cubo 61. Muy bien. En época romana, aparece una esvástica. Y este era el cubo 59. No se verá muy bien. O igual sí. Pero aquí las huellas de una sandalia romana.
Ya me hubiera gustado en ese momento, y es una crítica que hago. A veces las actuaciones en la muralla son pura obra. Ya me hubiera gustado haber podido sacar un molde. Simplemente, o haber cogido la pieza y rescatarla. Pero a veces ya digo, las actuaciones en la muralla son ras. Aquí hay que rellenar como sea. ¿Conocemos la muralla? No del todo. Esta es la parte de atrás del Progreso. Hay zonas en que hay 4 metros de muralla todavía por descubrir. Lo que tenemos es el relleno. Estos son los canales. Esta es la Puerta de Santiago. Esta es la capa que tapa los canales. Había como 3 o 4. Y esta es la que ha salido ahora, recientemente a Celso Rodríguez. Otro ejemplo. Hasta nos molestamos en mirar por dónde salía. Vayan ustedes a la Puerta de Santiago y verán esta piedra. Que además es fácil de identificar porque tiene aquí esto. Por ahí salía el agua. ¿Por qué la Puerta de Santiago? Según decían los expertos, porque la Puerta de Santiago viene bajada, desde la Puerta del Obispo Izquierdo viene bajando la muralla. Da la vuelta y ahí se mete. Y lo primero que se encuentra es la muralla. Con lo cual, si hay filtraciones de agua superficiales, y lo vemos todavía ahora, ¿a dónde va a parar el agua? No lo sabemos. Vale. Vayan ustedes ahora por la Puerta de Santiago y todavía chorrea. Es que está chorreando. Este es un sillar con relieve. Todavía está en su sitio, que es en la contrapuerta izquierda de la Puerta Miña. ¿Qué es? ¿Una hoja? ¿Qué es? Está. Yo digo que esto es de revaria y voy soltando cosas a ver si sale algo. Cubo 77, año 2012. El cubo 77 es Puerta de San Fernando. En principio es una escalera normal y corriente, salvo por un pequeño detalle, que es que justo aquí en el centro aparecía una inscripción, una piedra con una inscripción. Ex of UPI, VIP, ex oficina ULPI, del taller, de la fábrica, como quiera usted llamar, de alguien. Entonces, algunos, Morillo entre otros, plantea que aquí había oficinas lapidarias. Lapidaria quiere decir que trabaja la piedra. Y que lo que hemos dicho antes, había cuadrillas y que por casualidad una firmó la obra. Es igual que en el museo, en el suelo, aparece la firma, si alguien se fija, en el claustro de piedra aparece VM. Marela Villamor. Mediados del cuarto, mediados del quinto. En el cuerpo de guardia de la Puerta Miñá, en el fondo del todo, había una especie de abandono con materiales donde había bastantes monedas de Constancio II. Y ahora, a Celso Rodríguez Cao, en una de las escaleras, le ha salido una camada de abandono abajo del todo con materiales tardíos. La muralla, la gran muralla de Lugo. ¿Qué es lo que pasa entre estas fechas? Que parece, quizá, hipótesis de investigación, que algunas escaleras se anulan. Es que ya la población no tenía defensa suficiente, o sea, gente para defenderla, y lo que hacen es anular, porque no pueden atenderlas. No sé si me he explicado. Pum, las cierran y dicen, mira, no tenemos soldadesca suficiente para atender a todo esto. Son problemas largos. Bueno, conclusiones.
Obra constructiva, sí, pero no menos rellenos. Está muy, muy, muy bien pensada. Con sus replanteos, con sus elementos de drenaje, supuesto, con sus elementos de motivación, cerrado, de cambios de no sé qué. Es obra defensiva. Defensivo de prestigio. Otro problema que tenemos en el exterior. Ahora cada vez se está pensando más que las murallas no son defensivas, estas de finales del siglo III. Los bárbaros famosos no llegan hasta el 409, es decir, 100 años después. Entonces, que la orden de defenderse, sí, se construye muralla defensiva, pero también tiene una cierta parte de prestigio. Ausencia de estudio. Mira que no se han hecho excavaciones. Mira que nos han hecho intervenciones y hay informes. Todavía nos queda el estudio, e insisto, tenemos que meter más, a implicar más aparejadores, gente de esa rara que se dedica a la construcción, por decirlo de alguna manera, porque sigo insistiendo, es una obra constructiva. Y puede haber algunos problemas que deban ser debatidos en el seno de esta gente de mal vivir. Siguiente cuestión, patrimonio, responsabilidad, no premia. La humanidad es una cosa muy laxa. Señores, la muralla la tenemos que cuidar nosotros. Ejemplos. Yo recuerdo cuando vi a Jean-Pierre Adam intentando ocultarle algunos jardines. Y cuando digo jardines, por no decir vergeles. Era representante de la UNESCO. Mucho patrimonio de la humanidad, pero había cada cosilla. ¿Está poco promocionada? Pregunto. ¿O está demasiado? No lo sé. El problema del entorno. Yo ahí seguimos como hace 20 años. ¿Hemos mejorado el entorno de la muralla? Y lo de expediente administrativo es un poco lo que he dicho antes. Normalmente las obras de la muralla se tratan como expedientes administrativos. Hay que tratar, pero es que a la investigación a veces no le dejan ni esto. Porque hay que cumplir plazos, porque hay que cumplir presupuestos, porque hay que cumplir de todo. Y ya me gustaría a mí, lo que he dicho antes, en algunas zonas, y por lo visto Celso Rodríguez, claro, lo está descubriendo ahora, los cubos, le están saliendo cimentaciones que no coinciden con los cubos. Es decir, tengo el cubo y la cimentación original está en 1 metro, aflorando a otro lado. No todos los cubos que vemos ahora son estrictamente romanos. Bien, y ya para rematar. Es que no hay más diapositivas. Se ha acabado, lo siento. Espera, invento. Justo 1 hora. Bueno, como se plantearon tantas cuestións e hai tantas dúbidas, me imagino que por a súa parte tamén se suscitarían moitas dúbidas e cuestións. Abrimos un turno de preguntas para que todo aquilo que se poda plantear ou sea que surxa, pois podemos dar resposta a Enrique. Se hai alguna cuestión ou algún comentario por parte dos expertos presentes na sala. Queda mucho por descubrir, pero sobre todo queda mucho por trabajar. ¿Me he explicado? A ver. ¿Cuánta gente compone el plan director? ¿Cuál? El plan director de la muralla, ¿quiénes lo componen? ¿Qué profesionales hay? La mosquera, ¿qué le pasa? El plan director. El plan director que tiene la muralla, ¿quiénes lo componen? Creo que había uno. Pero ahí vuelvo a insistir. Los planes directores están muy bien y cosas por el estilo. Pero por favor, yo como todos los días. Es decir, el mantenimiento de la muralla no es
opinión. No es cuando hay dinero, es que es todos los días. Todos. Y la Mosquera, por cierto, otra cosa. ¿A mí qué me parece falsa? Debe ser falsa. Ahí es una de las zonas donde me gustaría intervenir por una razón. Si yo meto el módulo ese de los 13,50, me da bien el romano con la puerta San Pedro. Pero hay 4 cubos. A mí me gustaría hacer una excavación abajo a ver si hay o no hay cimentación. Bueno, es que creo que ya se ha hecho. ¿Eh? Creo que ya se ha hecho. En una de las intervenciones que se hizo cuando se reformó, o sea, se hizo la reforma del cubo de la Mosquera, una de las fotos que has enseñado es cimentación de la Mosquera. Entonces, es cimentación, está demostrada la cimentación en ese punto. Quiero decir que no recuerdo ahora el año, porque se había hecho cuando estaba apuntalada. Había unas fotos que estaba apuntada la muralla y se hizo una intervención para reparar todo ese pavimento. De hecho, en uno de los paramentos de la propia Mosquera se conservaba uno de los hornos que formaban parte de las casas que estaban adosadas a la muralla. Y ahí recuerdo que la intervención que le había hecho Santi Ferrer y había excavado a pie y se había documentado la cimentación del cubo. Con lo cual, uno de los hornos... creo que nos informó un señor o algo. Sí, vamos a la línea, hermana. Salió el horno. Estaba la cuba de la Mosquera y habían vaciado. Y nos informó un señor muy mayor de que allí había un bar y que aquello era el horno. Aparte de la arqueología, sigo insistiendo, se necesitan más estudios de documentación, etcétera, etcétera. Así de sencillo. Non me gusta a expresión de que cando non é romano é falso. Que sexa moderno non quer decir que sexa falso. Os arcos da Mosqueira, sí. Que son sabemos o arco que Alejo Andrade fixos ese. Son lo que es. Pero eso non quer decir que sexan falsos. Que non sexa romano. Eso es una de las cosas que también entre nós, porque se yo contamos os de fora, dirán, non vou ver a muralla porque vale. Matiz útil. Sí. Desde a época romana hasta o século XX, probablemente. Pero tampouco hai que tamén dicir, ao respecto do que estás comentando, que é verdade, pero que tampouco se inventou. Non. Porque a mellor prova documental a temos precisamente no Museo Provincial, con este famoso plano que apareceu no Pazo de Tor, donde aí se nos di claramente que as cubos tiñan torres superiores e con ventanas, porque se conservan perfectamente reproducida, grafiado, eses cubos desa zona xustamente cos arcos derruídos, ou parcialmente derruídos que as ventanas. Por lo tanto, efectivamente, a ver, eu tamén hai unha cosa que é evidente, é dicir, a muralla construíse nun momento, durante unha época que non sabemos exactamente cuánta, o pouco que hai que pensar que xa exigen unhas reformas, é dicir, non estamos pensando que a muralla romana se construye e se conserva séculos e séculos ao longo da historia. Non, é que probablemente os 20, 30 ou 40 anos son que facer reformas importantes na propia muralla. E esas reformas se continuaron ao longo do tempo, por lo tanto, evidentemente estamos ante un elemento original, íntegro, falamos dunha muralla romana, pero que a muralla romana ten moita historia en sí mesma porque cumpliu esa función para que foi feita ao longo de toda, prácticamente a súa historia está prácticamente fai 2 días. Hasta mediados del siglo XIX. Fíjense en los reductos Cristina. Por tanto, efectivamente, eso... Claro, exactamente. A maior utilización defensiva que tivo foi para aquelas casas. Rehechos, me acepta rehechos. Vale, recreados, vale. Entre nós debemos ser cuidadosos para fora, porque vale, recreados. matrimonio decir falso, que decir unha falsificación feita a posta tratando de engañar. É que se vamos... Claro, se vamos a ser estrictos, tendríamos que decir que a muralla romana tampouco conserva o seu recorrido completo. Porque hai un tramo da muralla que non é romano. Entonces, se isto tamén o dicimos moi alto, igual a hora da UNESCO tamén se nos poñen chungos. Entonces, habrá que matizar.
Claro. de que os valores patrimoniais eran moi altos. Claro, pero cando dicimos é a única muralla do mundo que conserva íntegro o seu recorrido, romana, lógicamente, claro. Que iso, para mí tamén é un dos grandes valores da muralla. É dicir, máis alá da súa romanidade, da obra construtiva, é un elemento que reflite prácticamente toda a historia dunha cidade. E aí está gravada na propia pedra da muralla. Entonces, ese é o gran valor, que ao longo... Antes he dicho lo del activo social. Y yo recuerdo que eso, que el de la UNESCO insistía mucho. Esto está vivo. Vivo. Unha cousa máis? Bueno, pois, sí, ele arriba. Justo, 9:30. Una anomalía geométrica na muralla que está aí a vista, que ese ángulo que temos aquí enfrente, ¿no? Ese esquinar. Pero dentro dese esquinar outro día que me conta nun paso por Alarde moi curioso. Hai un, como se dice, un cubo que quedou descoberto ahora. Estudioso alguna vez analizouse esas geometrías, se vos fixades, eu pelo menos non vou Maps, se vos fixades na geometría que acompañaría o curso de murallas, os cubos non están nos arcos, non é coincidente, hai unha anomalía geométrica na muralla, e nese plano que tamén que se alterando, pero bueno, a alteración é evidente, pero se a porta de Campo Castelo non ofrece unha continuidade. O arco que se diría, non sei como... Sí, porque está... Sí. Claro, ese é o tramo do que estamos falando. Ese é o famoso reduto Cristina que foi realizado durante as guerras carlistas en 1837. Entonces aí o que está ocultando é a muralla original, que é a que vai por debaixo das casas que agora se conserven ali. Entonces, 43. realmente 43. Cubo 43. Sí, se facemos a restitución, efectivamente, donde está a porta actual do Bispo Izquierdo, que é a porta do Campo Castillo, e a muralla donde se remetería a partir de aí dentro debaixo das casas, non? E eu que, por o que sabemos, creo que os cálculos, e si temos constatado grosamente, serían 3 cubos os que estarían aí, que faltarían, os que estarían ya efectivamente, hai un plano desta época, de cando se fai o proxecto do reduto Cristina, que recolle e reflite prácticamente os cubos que están ocultos aí. Y de hecho, espera, hay una lápida en el exterior de ese reducto que pone que es una obra de la Diputación en 1837. Sí. Romano, sí. Sí, sí. Bueno, tamén é moi claro. É dicir, vostede facía referencia a este cubo que se ve xustamente onde fai o pico a muralla, que ahora mesmo pertenece a, que recordar a Juar, que é onde ten un local, que se escavámolo, ao reformar a casa está construída encima, sin saberlo naide, de repente encontrámonos con parte dun dos cubos da muralla. E por que se conservaba? Precisamente porque costaba máis a demolición do que era a muralla que aproveitar eso para depois levantar a casa encima. E moitas das actuacións que se están levando a cabo en todo ese tramo, justamente de Campo Castillo, unha das cousas que está aparecendo dentro dos locales é o lienzo interior da muralla. Co cual temos un seguimento claro e evidente por onde iba a muralla aí. O sea, que eso está máis que comprobado. Entonces, digo que a partir da porta, justamente da porta, donde corta un dos cubos, a partir de aí, ese tramo, hasta o 2 cubos antes da Mosquera, que é donde remata o ángulo ese, todo ese tramo é o que foi reformado no século XIX. Mira, por cierto, nesa parte, César Rodríguez Cao tamén ha descubierto muros medievales, porque non hai que olvidar que esto es el castillo. Y aparecían monedas, creo que eran de Juan II de Castilla, y otros elementos. Entonces, siempre ha formado parte de la defensa. Y también la documentación medieval, ahí dicen las torres de la muralla.
Pero, ¿qué torres son? ¿Las propias de la muralla o las casas esas? ¿Cuál es? La que está al lado en Porta Miñamar a la izquierda. Hay mucho, vuelvo a insistir, hay mucho que investigar y mucho que trabajar. E se facía referencia tamén antes á famosa Porta Castelli, que era a que alude continuamente a documentación, entre outras cousas porque aí estaba documentado o castelo a partir do século XII, ou entre no século XII, posiblemente esa porta que se está facendo referencia ao castelo, pero incluso é moi posible que fose porta da muralla, unha das portas descoñecidas da muralla, porque, entre outras cousas, restituindo ou reconstruindo ahora a trama urbana do Lugo romano, sabendo como coñecemos ahora a ubicación do foro romano, do que se falou nunha das charlas aquí, a altura da Praza Santo Domingo, de aí partía un dos eixes viarios importantes da cidade que desembocaría justamente nese punto, a altura de onde supuestamente debía estar a Porta Castelli. Por lo tanto, aínda que non a coñecemos exactamente, é probable que esa fose unha porta da muralla que despois, posteriormente, reaproveitou o castelo que se construiu justamente encima da muralla. Al hilo de eso, la muralla y la ciudad son indivisibles cuando se hace la muralla. La muralla afecta mucho a la estructura, bueno, mira que eso, a la estructura urbana. Destruyen, por ejemplo, Vicerrectorado. Hay calles que se cierran. Hay casas que después se pegan contra la muralla para aprovechar material, para aprovechar espacios. Son dos cosas que van juntas. Aunque se ha dicho, la calle va para allá, la puerta está allá. Porque es lógico que tenga salida por esa puerta. La calle tenga salida por ahí. Con lo cual hay que mirar a veces en los planos antiguos, no me acuerdo cuál era ahora, donde se ven caminos que salen por fuera de la muralla, que dice, por algún lado tienen que ir, dentro de la ciudad. De todas formas, se me permite unha pequena observación. É moi fácil, xa o dixo Enrique tamén, diferenciar o que é original, me refiro a que é a parte romana da que son as partes reformadas a posteriori. Eso nos cubos é moi fácil de comprobar. Hanse fixar vostedes cando fagan un paseo pola ronda e verán que se ven os de perfil os cubos, moitos deles que aparecen rectos, en cambio outros teñen unha lixera, digamos, curvatura na parte superior. Bueno, os que aparecen rectos son claramente os cubos que foron reconstruídos a partir da muralla, da Operación Muralla Limpia. Entón, os que falaba antes Enrique, algún deles que se reformou ahora justamente en frente ao edificio multiusos, que esos foron cubos reconstruídos nese momento. Cando se escava, claro, aparece a cimentación, non coincide co cubo, porque foi feita base a cimentación coñecida en algúns casos, pero en outros casos o mellor lixeramente desplazado. Entonces, isto é un detalle que é moi fácil percibir. E da mesma maneira, aprendemos tamén a ler a muralla, depois que a experiencia, desde dentro, cos paramentos, para poder identificar onde estaban as escaleiras. Hasta que empezamos a saber que as escaleiras, ou había unha escaleira por cubo, a veces era moi difícil, pero vendo a muralla desde dentro, en aquelas zonas onde os paramentos estaban máis ou menos libres, se podía apreciar perfectamente no perfil do paramento a escaleira, o perfil da escaleira que foi tapiada a posteriori. E aí justamente é onde, precisamente por ese motivo desos recheos de terra, donde nacía a vegetación arbórea prácticamente en algúns casos máis abundante. Por lo tanto, onde había esa vegetación máis abundante é onde se podía xa detectar unha escaleira. A veces, pois fixeron estudios con geotécnicos, georradar, etc. Simplemente, moitas veces, con unha simple observación visual era fácil de ver. É dicir, que empezamos tamén a ver a muralla e a ler a muralla e a entender a muralla desde outra perspectiva a medida que vamos a conocendo, evidentemente. Perdón, hablando de recreaciones, he dicho recreaciones. Antes he dicho que por la parte de adentro sí, ese detalle de la infección. Por la parte de afuera a veces es complicado, porque el cubo 11, que es el de la Puerta de Dario, mano derecha, que parecía de los más originales, por el estilo de piedra, por la ornamentina, tal, al final era de los Sin. Era de mediados del siglo XIX, con lo cual copió también el modelo original, o lo que tenía a la vista, que todos lo dábamos por romanos. Y era falso, recreado.
Y esos mismos, los que están enfrente de la Xunta, también son recreaciones. Porque hay un plano de 1900 que en ese tramo faltan 2 cubos, que ahora existen, o sea, son posteriores a esa fecha. Pero están tan bien hechos que engañan. Bueno, se non hai ninguna cuestión máis, rematamos a charla e... Simplemente invitalos á próxima charla que tendrá lugar o próximo 24 de maio, donde Celso Rodríguez Cao nos falará sobre a Domus do Mitreo. Moitas gracias.